El apoyo a candidatos continúa de manera intensa para quienes en Colorado buscan la reelección o lograr un nuevo cargo. Vamos con Maralí Madrid, quien nos habla de lo que ocurrió esta mañana. Maralí, el esfuerzo por animar a los votantes aquí en Colorado continúa. Así es, y precisamente hoy la exsecretaria del Estado Hillary Clinton junto a otros demócratas llevaron a cabo un evento para promover el voto en Colorado. La exsecretaria de Estado Hillary Clinton regresó de nuevo ya a nuestro estado para mostrar su apoyo al senador demócrata Mark Udall, el gobernador John Hickenlooper y el candidato demócrata al Congreso Andrew Romanoff. En el evento, Clinton pidió a los votantes elegibles de Colorado a que salgan a votar y apoyen a estos candidatos en las elecciones de medio término este próximo 4 de noviembre. Asegúrense de que su vecino salga a votar, que cada miembro de su familia salga a votar. Y si tienen algún miembro en su familia que no le interesa salir a votar, entonces díganle que el día que se queje de algo que no pasa en este país, no le pondrán atención porque no hizo que su voz contara. La posible candidata presidencial ha estado viajando recientemente por el país, apoyando a los candidatos demócratas y haciendo precampaña con los votantes de Colorado, quienes podrían ayudarle a llegar a la Casa Blanca. Admiro mucho a Hillary Clinton porque después de su esposa ha sido presidente, necesitamos que continúe de tener el derecho de ser mujer y también ser la primera presidenta mujer de los Estados Unidos. No olvide que en Colorado los votantes pueden enviar por correo sus boletas o bien dejarlas en sus centros de votaciones, y todos los ciudadanos norteamericanos pueden registrarse para votar hasta el día de las elecciones. Asegúrense de que su vecino salga a votar, que cada miembro de su familia salga a votar, y si tienen algún miembro en su familia que no le interesa salir a votar, entonces díganle que el día que se queje de algo que no pasa en este país, no le pondrán atención porque no hizo que su voz contara. Tenemos muchos voluntarios tocando las puertas para animar a la gente a que vote, al igual que haciendo llamadas. Me imagino que todos han visto los resultados de las encuestas, pero les pido que ignoren esos resultados, ya que el único resultado que importa es el resultado final, el día de las elecciones. Por otra parte, de acuerdo a una encuesta realizada por la Universidad Quinnipiac, el pasado 16 de octubre, Cory Gardner se encontraba a la cabeza con un apoyo de un 47%, mientras que el senador Mark Udall contaba con un 41%. Si usted aún no se ha registrado para votar o desea obtener más información, puede comunicarse al número de teléfono 1-888-839-8682 o visitando las páginas de internet www.mifamiliavota.org y www.yaeshora.info. Hasta aquí mi información para Noticias Colorado. Maralí Madrid, regreso con ustedes a los estudios. Muchas gracias a Maralí Madrid.